Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yadir García Lozano, estudiante de la Universidad Veracruzana en la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Hoy les voy a hablar sobre los temas y los diversos puntos que hemos visto en la experiencia educativa de democracia en México. Empezaremos por definir qué es la democracia. Bueno, esta aspiración o este ideal nace como una forma de tomar decisiones entre los miembros de una comunidad o conjunto de personas, y para ello regular la convivencia, de una forma en la que todos participen y puedan ser parte de la decisión colectiva que se toma. A lo largo de la historia ha habido muchas interpretaciones de lo que significa y cómo se transforma la democracia, mediante las cuales algunos piensan que es algo muy lejano, algo imposible, algo que no existe. Y sí, bueno, la democracia ha cambiado, ya que no es lo mismo participar de forma democrática en una comunidad pequeña con un número bajo de personas a un país entero. Importante entender que nosotros en México vivimos en un país supuestamente democrático, pero lo que nos explica la historia y la materia, en este caso de democracia en México, es que es democrático al elegir a nuestro gobernante, pero como tal, las decisiones que se toman durante el tiempo que él está en el poder las toma él. Entonces se podría decir que nuestro gobierno es representativo. Elegimos a quien está en el poder y le confiamos que él va a tomar aquellas decisiones que beneficien al pueblo o al país. Otro punto que estudiamos dentro de la experiencia educativa es el federalismo. Esta doctrina política que nació a base de que en nuestro país teníamos un gobierno centralista. En el federalismo llega a México después de darse en Estados Unidos. Muchas personas creyeron que estábamos copiando el modelo de nuestro país vecino del norte, pero pues la verdad es que no. El gobierno mexicano lo implementó de diferente forma. Este gobierno socialista, este gobierno federalista lo que busca es que el gobierno se organice mediante subgobiernos, es decir, que el poder no recaiga solamente en un organismo, sino que haya diferentes organismos que se encarguen de esta forma, aquellos problemas o decisiones que se presentaran en cualquier lado del país no tendrían que ser notificados o resueltos por un organismo central en el que tendrían que tomar más tiempo para resolver los problemas de todas las partes. Otro punto importante que mencionamos fue la creación o el surgimiento del partido hegemónico. Se le conoce a los partidos como partido hegemónico a aquellos partidos o grupos de poder mediante los cuales se tiene demasiada influencia o determinante en algún aspecto sobre el Estado o el país. Es decir, que aquellas decisiones que ellos tomen, piensen o decidan serán las que serán realidad en el país y se tomarán en cuenta. Esto de los partidos hegemónicos se daba a causa de que no había contrincantes. Estas personas acaparaban todos los puestos que ofrecían en ese momento el gobierno y nadie podía arrebatarlo de su puesto, simplemente pasaban a las mismas personas de su partido o de su familia. Aquellas elecciones democráticas eran montadas y los grupos oposición o contrincantes eran montados por ellos mismos para hacer creer a los ciudadanos que de verdad había una contienda justa y competitiva. Y actualmente lo conocemos como el PRI y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que hasta hace no mucho seguía conteniendo que hasta hace no mucho tenía el mayor poder en el país, que era la presidencia. Dentro de la experiencia educativa hablamos de una de las partes más importantes dentro de nuestro país sobre la democracia en México, es la dictadura del general Porfirio Díaz. Todo lo que conlleva a cómo llegó al poder, cómo se mantuvo durante tanto tiempo en él y cómo al final lo quitaron o lo relevaron. Una de las consecuencias y efectos post-revolucionario, una de las consecuencias y efectos post-revolución es la promulgación de la Constitución. Es la promulgación de la nueva Constitución. Es la promulgación de la nueva Constitución en 1917. También se nacionaliza el suelo, el subsuelo y uno de los efectos o consecuencias después de la revolución fueron la promulgación de la Constitución de 1917, la nacionalización del suelo, subsuelo y del petróleo,
Se buscaba que las personas que trabajaban tuvieran mayor oportunidad de crecimiento y no solamente las personas de un estatus social más alto. Se, se siguió fomentando y apoyando la educación y se tuvo más cuidado sobre las medidas que se tenían en cuanto al tiempo que debería durar un presidente, ya que aquel suceso nos marcaría y nos apoyaría para no volver a cometer el mismo error. Después hablamos de una de las mayores crisis o tragedias que pudieron haber pasado en México, que en lo personal es algo muy impactante, y es la crisis del 68, o más bien la matanza o masacre del 68 en Tlatelolco. Esto surge porque al presidente no le parecía las marchas y movimientos sociales que existían dentro de esa época de parte de los estudiantes y profesores de las universidades, ya que se acercaban los Juegos Olímpicos que se realizarían en México. Esta persona, el presidente Díaz Ordaz, al sentir que los jóvenes estaban siendo diferentes, estaban protestando, se estaban haciendo escuchar, podrían salirse dentro del régimen social que existía en ese momento. Era un mal social que atentaba contra la sociedad que él conocía y lo que él era bueno, o que él creía que era bueno. Entonces se le hizo fácil empezar a reprimirlos, pero como no fue suficiente y los jóvenes optaron por seguir alzando su voz y los pensamientos que ellos creían, la opción más fácil fue asesinarlos en Tlatelolco. Miles de estudiantes fueron asesinados por orden del gobierno y nunca se hizo justicia por aquellos estudiantes. Posterior a eso hubo una crisis económica que le tocó lidiar a López Portillo en su mayoría, pero lo de Tlatelolco es algo que hasta la fecha nos sigue marcando. Después de todos estos sucesos que estudiamos y hablamos durante la experiencia educativa, hablamos también del presidencialismo y de la administración y las fallas en la administración pública. Llegan conceptos como la tecnocracia, que es que aquellos papeles dentro del gobierno los ocupe una persona preparada y que sepa cómo desempeñarlos. Y también el neoliberalismo, donde el gobierno tiene poder pero no es tan absoluto como antes. Bajo las leyes. Bueno, esto fue todo. La experiencia educativa de democracia en México me gustó mucho y espero vernos después.